pensaba en cómo hay cosas que uno puede tener en su casa que dan un uso muy bueno y uno dice, ¿yo cómo hacía para vivir sin esto en relación a la iglesia? Alguien me decía, uy, la lavadora es de las cosas más importantes, ¿cómo puedo vivir sin ella? Pero pensaba también en esa relación o esa propuesta que alguien hace y que otra persona rechaza. Por ejemplo, me acordaba de las primeras computadoras. Cuando salieron las primeras computadoras para tener en casa, las únicas computadoras que existían eran esas computadoras que habían en las empresas. Entonces el primer vendedor de computadoras llegó y dijo, mire, tengo esta idea. Y la gente decía, ¿y eso cómo para qué? ¿Y eso en qué me va a servir? O sea, tener una computadora en la casa, ¿para qué me sirve? Pero resulta que no sabía que era algo que iba a necesitar muchísimo y que la sociedad lo iba a absorber y iba a decir, realmente se necesita. También podría rechazarlos como, ¿se acuerdan la historia del de Blockbuster y el de Netflix? El de Netflix le ofrece, le dice, mire, este es el futuro. Y el de Blockbuster dice, no, yo alquilo películas y hasta aquí es, yo no quiero asociarme con usted, pero esta es una buena idea. Y la otra persona dijo, yo no acepto esta idea. Y Blockbuster quiebra, entra en la quiebra porque ya las películas no se alquilan, ya la gente no va a alquilar películas, ahora las personas las ven en plataformas como HBO o Netflix. La iglesia, como decía Ricardo, es algo muy chévere porque no es una idea mía, es la idea de Dios. Y como es la idea de Dios, es muy buena idea. Así que hay algo de la iglesia que me gustaría de enseñarles porque en esta frase se encapsula lo que queremos que nosotros lleguemos a conectar hoy. Y la frase de hoy es la siguiente. La iglesia irresistible es aquella que necesito y me necesita. La iglesia irresistible es aquella que necesito y me necesita. Es importante tener en cuenta que a través de esta idea vamos a explorar qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos de la iglesia. Así que tenemos un título para este momento y el título es el siguiente. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Para enseñarnos cosas acerca de la iglesia, el Señor ha tomado diferentes modelos. Algunos han escuchado, el más común es, por ejemplo, el del rebaño. Al rebaño, entonces la iglesia es como un rebaño y por eso la gente dice, ay, las ovejas y el pastor. Pero otro que no es tan común es el de la edificación con piedras vivas, un edificio en la que las piedras vivas son los miembros de la iglesia. Pero, ¿qué tal esta en la que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Y esta es la que vamos a explorar hoy. La iglesia como el cuerpo de Cristo. Pero, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la reunión no de cualquier grupo de personas. O sea, no todos los lugares son iglesia. La iglesia es la reunión de los creyentes, donde las personas que están son personas que entienden la doctrina de lo que implica ser un cristiano. Entienden la Trinidad, han aceptado a Jesucristo como el único Salvador, entienden que solamente de Él proviene el perdón de los pecados y lo aceptan como Señor y Dios. La iglesia está formada solamente por estas personas que en su corazón han aceptado y desean vivir para Cristo. Y esto lo quería tener claro, que la iglesia hacía parte de esto, porque como decía Ricardo, muchas personas hemos sido lastimados por iglesias que no son iglesia. Hemos llegado a lugares donde las personas que dirigen no han tomado la decisión de entregarle su vida a Cristo. Viven en orgullo, en vanidad, quieren sentirse más que los demás o quieren tener dinero. Ese tipo de iglesias donde el que está dirigiendo quiere acaparar el dinero y son la gente que viene a la iglesia, la que es pobre, pero él es rico. Esto ha lastimado profundamente nuestra idea de la iglesia, pero esa no era la iglesia de Dios. Esa no fue lo que Dios quería. Lo que Dios quería se parece un poco a lo que decía la canción de una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo. Esta es la idea que tenía Cristo. Una iglesia que con su mirada le brinde consuelo al alma angustiada. Esta iglesia es la iglesia de Dios, una iglesia que restaura, una iglesia que ayuda. Pero ciertamente necesito de otros. Así que veamos este primer punto y leamos el siguiente versículo. Ricardo, ¿lo puede leer? Por supuesto. Porfis. No, mi oficio, no. No, ahí está. Versículo número 4. Estamos en Romanos capítulo 12, versículo 4 y dice, el cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen ¿qué? La misma función.
Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, ¿qué? Todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Iniciando dice, el cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. El cuerpo humano no es una sola parte. El cuerpo humano no es solamente el brazo. Pero aquí el Señor Jesucristo nos está mostrando que Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Y yo necesito de otros. Y una idea que me quedó clavada en la mente, me llamó mucho la atención de un líder que me la expresó, eso no se me olvida. Entonces yo dije, aunque es complicada, me gusta porque queda claro. Y esto es que él decía, no hay nada más grotesco que ver una parte del cuerpo fuera del cuerpo. O sea, que usted vaya caminando y encuentre un brazo. Esto es grotesco. De la misma manera, el cuerpo tiene que estar unido porque estando fuera se empieza a dañar. No puede estar separado del resto del cuerpo. El cuerpo está hecho para funcionar junto. Por eso yo necesito a otros. Entonces yo tengo que borrar eso que durante tanto tiempo ha sido esa barrera que me ha impedido acercarme a la iglesia y ver a la iglesia como algo que yo necesito. Fue falso todas estas ideas que me hacen entender o creer que yo no lo necesito. Es más, esta idea de que yo no necesito a la iglesia, de que yo puedo ser un cristiano independiente, de alguna manera revela que realmente necesito y necesito profundamente la iglesia. Porque uno, revela que se hace normal mi soledad. Empiezo a normalizar que es normal estar solo, pero con Cristo no es así, porque Él nos hizo para estar juntos. Y esto es lo que quiere transmitir la idea del cuerpo. No solamente eso, sino poco a poco nos vuelve egoístas. Y luego llena nuestras vidas de miedo. Algunas personas no se acercan a la iglesia porque tienen miedo. O se acercan a otros porque no quieren ser lastimados. Porque alguna vez tal vez en una falsa iglesia fueron lastimados. Entonces tienen esta idea de no, yo no necesito la iglesia, pero tengo miedo. Esa idea de individualismo, de querer vivir mi cristianismo solo, solamente revela que lo necesito y lo necesito mucho. Me deja entender lo vulnerable que soy, puesto que una persona sola es más difícil que pelee. Por eso la Escritura siempre muestra que es mejor dos que uno. Esta frase no es solamente para los matrimonios, esta frase es para toda la vida, para la iglesia en especial. Es mejor dos que uno y cuando tú vas a pelear vas a hacer más resistencia si estás acompañado de alguien. Así que miremos un identifica. El primer identifica de hoy dice, no vives la vida cristiana de forma individual, estás unido a otros y los necesitas. Los necesitas porque necesitamos instrucción. Las cosas que vivimos en nuestras vidas, con las cosas que nos chocamos, son cosas que la iglesia quería evitar, quería instruirme en ellas. Muchas, tal vez con orgullo, decimos, es que yo conozco esta doctrina, yo sé lo que la Biblia dice, pero necesitamos aún también de la iglesia para que me redarguya a dejar cosas que debo dejar que están mal. La iglesia es esa parte del cuerpo que dice, eso por ahí no es, eso que vas a hacer no lo hagas, eso no está bien. Y entonces yo puedo tomar el camino y yo puedo reflexionar y decir, oye, ¿para dónde voy? La iglesia era el lugar donde Dios estableció como la idea de donde ibas a encontrar tu compañía. Era el lugar que te iba a ayudar a no sentirte solo. ¿Cuántas veces en una vida cristiana te has sentido solo? Sí, siento que vengo a la iglesia y salgo, pero no tengo compañerismo. Realmente no me estoy congregando. Pues Dios quería suplir esa necesidad de compañía. Y también la de ayuda. O sea, no hemos estado en momentos donde hemos necesitado, así sea de una oración, así sea de alguien que dispusiera su oído para oírme, o que dijera, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas algo económicamente? ¿Puedo servirte en algo? Esa ayuda Dios la destinó a través de la palabra, a través de la iglesia. Y es en la iglesia donde nosotros vamos a crecer y donde vamos a desarrollar toda una vida plena. Esa clase de vida que es la vida que Dios tiene para darnos. Así que miremos un siguiente versículo. Por favor, voz de locutor. Dice Primera de Corintios 12, que es como este otro lugar donde Pablo también habla acerca del cuerpo. Uno es Romanos y este es Corintios. Y dice, pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla.
Una sola parte del cuerpo, ¿qué? No es todo el cuerpo. Y aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Yo quiero que leamos juntos el versículo 21. El ojo no le puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Así que esta es la imagen que Cristo quería que tuviéramos. Él siendo la cabeza de la iglesia. Pero piensen en ustedes siendo una mano y siendo un ojo. Piensen en la mitad de ustedes siendo la mano y la otra mitad siendo el ojo. Y lo que dice Dios es, no le puedes decir a la persona que está a tu lado, no te necesito. ¿Qué era lo que quería que yo entendiera? Que era importante, que lo necesitaba. Cuán difícil es amarrarse un zapato con una sola mano. Tú necesitas a la persona que está a tu lado porque necesitas lo que Dios le ha dado a esa persona. Las cosas importantes que Dios le ha dado. Así que es importante que en nuestra mente, en este primer punto, quede este identifica. No vives la vida cristiana de forma individual. Estás unido a otros y los necesitas. Algo que fue una idea y fue una idea genial. Que algunas otras personas las corrompen. Pero si nosotros la vivimos, vamos a disfrutar lo que realmente Dios tiene. Una llenura, una transformación y una vida diferente. Otros te necesitan. Punto 2. Otros te necesitan. Así que leemos lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca del cuerpo? ¿Será que sí los necesito? Dice el versículo 6, volviendo a Romanos. Vamos a leerlo en verde y juntos y luego yo leo en blanco. Dice, Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, ¿qué? Hagámoslo. Como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, ¿qué? Si nos da la capacidad de enseñar, debemos enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Eso, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, ¿qué? Pongamos en todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Con alegría. Hay cosas muy hermosas que podemos disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros. Y una de las cosas que podemos darnos cuenta es que Él tiene un regalo. Y el regalo no es solamente para unos. Tal vez tú digas, bueno, es que otras personas son las que tienen dones. Pero la palabra del Señor dice que Él nos ha dado dones a todos, a cada uno. A cada uno se nos dio un don. Así que tú tienes un don que el de al lado necesita. Es como la iglesia te dice hoy, me haces falta. No pienses que no te necesitan, que tú no eres importante, que no eres una ficha fundamental. Todo lo contrario. Te necesitamos y te necesitamos mucho. La iglesia te necesita y necesita tu don. Tal vez tú digas, pero ¿qué don tengo? Pero tienes un don de animar. Tu compañía anima. Verte llegar a la iglesia anima a los que están en la iglesia. Cuando veo a Estela, yo digo, ¿de dónde viene Estela? De pie cuesta. Me anima a mí que vivo en Girón. Me anima. Yo veo el compromiso de otras personas. Yo veo a una persona saludar. La sonrisa. Cuando alguien saluda a alguien, le dice bienvenido. Esto anima, fortalece. Tenemos dones. Tenemos dones como el consuelo. Y es que cuando hemos pasado por cosas difíciles, y todos han pasado por circunstancias duras, pueden consolar con el consuelo con el que fueron consolados. Dios nos consuela para dar consuelo. Y algunas personas, por ejemplo, han perdido un ser querido, entonces pueden acercarse a otro y decirle, Dios consoló mi vida de esta forma en este momento y me toma de la mano en los valles de angustia y muerte. Y esta otra persona toma ánimo y se fortalece y dice, sí, mi vida va a seguir en Cristo y voy a seguir caminando. Y su vida empieza a resplandecer. La iglesia hace eso, consuela, la iglesia anima, la iglesia ayuda. Y tal vez alguno pueda pensar, pero es que yo no soy rico, yo no tengo mucho dinero para ayudar a alguien más. Pero no se trata de eso. Si tienes algo, así sea lo más sencillo, puedes ayudar con tu tiempo, puedes ayudar con tu servicio.
Si compraste un paquetico de 3 panes, puedes sacar uno para darle a alguien que lo necesita. No necesitas tener mucho, pero lo que debe quedar y debe ser muy importante es que la iglesia te necesita. Tú nos haces falta. Y cuando entiendes o piensas, o alguien te metió una idea falsa de que la iglesia es algo aparte, de que Dios es una cosa y que no está unido a la iglesia, eso es falso. Cristo es la cabeza y el cuerpo son sus manos. Tú necesitas las manos de Cristo y la otra mano te necesita a ti. Así que nos hacemos falta. Hay un identifica aquí que podemos estar leyendo. El segundo identifica dice que la vida cristiana es recibir un regalo de Dios para suplir la necesidad de otros. Creo que siempre queda una duda acerca de si yo tengo algo de Dios, que si Dios podría darme algo. Y resulta que Dios puede darme y puede darme mucho. Él nos ha dado a todos. Hay un versículo en 1 Corintios 2:12 y dice lo siguiente: a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que ayudemos mutuamente. Este don que Dios nos dio es para que nos ayudemos nosotros. Está hablando del cuerpo, está hablando de la iglesia. El don que Dios te dio, sea cual sea. Tú puedes ayudar, puedes servir, sabes enseñar, puedes dar un abrazo, puedes sonreír, decirle a la otra persona bienvenido. Estás autorizado. Tenemos esa cultura en esta iglesia. Tenemos la cultura de decirle, oye, bienvenido, estás en el lugar correcto. Tienes un don, Dios te dio un don y nos haces falta. Hay 2 cosas importantes que la Biblia deja claro, y es que la iglesia es algo que yo necesito para vivir la verdadera vida cristiana, y la iglesia me necesita. Punto número 3 y último punto, para terminar, la iglesia irresistible. La iglesia definitivamente cuando sana, cuando transforma, cuando ayuda, cuando hace que mi fe crezca, es una iglesia imposible de evitar, de excluir. Yo quisiera ser parte, quisiera estar al lado de alguien que me hace reír, quisiera estar al lado del que me conforta, de las palabras correctas, del que me hacen entender el camino. Es irresistible estar al lado de alguien que me guía y que me cuida. Es como estar en un campamento y saber que la gente, que unos cuidan mientras yo duermo, entonces yo puedo dormir tranquilo porque el que cuida mi sueño es alguien que me ama. La iglesia irresistible nos dice algo en la palabra acerca de esta iglesia irresistible. Y ya volviendo a Romanos en el versículo 9, después de hablar de servir a otros, dice esto: no finjan amar a los demás. ¿Qué hay que hacer? Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Hay algo que la iglesia, esta iglesia irresistible tiene, y es que aborrece lo malo. ¿Qué cara haces tú cuando tomas algo y lo aborreces? ¿Qué cara? Esa es la cara de que, pues así es nuestra intención, debería ser nuestra intención con respecto al pecado. A la avaricia, aborrezco la avaricia. Al orgullo, aborrezco el orgullo. A la inmoralidad, aborrezco la inmoralidad. Eso no es algo que yo quiera. No quiero la mentira, aborrezco la mentira. La iglesia irresistible es una iglesia que busca hacer lo bueno. En ella no se encuentra la maldad, porque ellos no viven. La iglesia irresistible no es una iglesia perfecta. La iglesia irresistible no está hecha de personas que nunca fallan, sino de gente que ama a Jesús con todo su corazón y está comprometido con poner sus palabras por obra. Eso es lo que es la iglesia irresistible. Así que aborrezcan lo malo porque Dios quiere que nos convirtamos en esa iglesia irresistible. Pero algo que nos deja este versículo para que nos llevemos como una práctica es: deleítate ¿en qué? ¿En qué debemos deleitarnos? ¿Qué dice el versículo? Al honrarse mutuamente. Cuando honras a alguien, cuando alguien te honra a ti, cuando te ama, entonces déjate amar. Así que cuando llegues a la iglesia y alguien te pregunte ¿cómo estás?, no solamente contésteles bien, sino no, me pasa esto, y es que cuando yo era pequeñito, y cuente todo lo que quiera, hable todo lo que quiera, déjese conocer, déjese amar.
Eso es lo que hace la iglesia irresistible. No solamente ama, sino se deja amar. Y esto lo hace mutuamente. Aparte de eso, encuentra deleite en ello. Busca el deleite en ello. ¿Saben? No todas las cosas parecieran que tuvieran deleite, pero yo puedo buscar el deleite en honrar a otros y en dejar que otros honren mi vida, en amar a otros y dejándome amar. Le contaba a alguien algo acerca del gimnasio ahorita que empezamos y me acordaba de una persona que entrenando levantó muchísimo peso. Y cuando terminó la carga, todo el gimnasio estaba mirándolo y ¡pum! La descargó. Y yo estaba esperando que dijera, ¡uy, qué cosa tan difícil! Y cuando la soltó dijo, ¡ah, sabrosa! ¡Qué chévere! Él se deleitaba en algo que para los demás no parecía un deleite. Y le encontró un gusto. Y la gente que entrena sabe que entrenar es un gusto. O sea, encontró el deleite en algo. Para el que no entrena se le hace raro. Bueno, debes encontrar el deleite en dejarte amar. Porque si tú eres de los que siente que no, yo no quiero. Déjate, abre tu corazón, cuéntale algo a alguien. Si tienes un problema, acércate a alguien que tú sepas que es iglesia, que tiene el Espíritu de Dios, que es una persona que ama a Jesús, y deja que Él te conozca. Y tú también, dile algo que Dios ponga en tu corazón. Ama a la persona que está a tu lado. ¿Cuál sería el práctica de este punto? Sería el siguiente. La iglesia irresistible son aquellos creyentes que aprenden a ser amados Y amar genuinamente. El amor del verdadero creyente de la iglesia irresistible no es un amor fingido. No, yo lo hago para que algún líder espiritual me vea. No, realmente quiero hacerlo porque quiero agradar a Dios y porque realmente amo a la persona que me acerco. Cuando entendemos el propósito de Dios como la iglesia, Cristo como la cabeza y el cuerpo, y cómo esto funciona también, como una mano le ayuda a la otra, cómo están tan coordinados, uno quiere y desea hacer parte de la iglesia y aparte entiende que la necesita, y que la necesita mucho y también sabe que la iglesia lo necesita. Vamos a hacer una oración fijándonos en la frase que hablamos del principio, a ver si condensa lo que la Escritura nos dijo hoy. La iglesia irresistible es aquella que necesito y me necesita. Señor Jesús, te doy gracias por esta mañana, porque a través de tu palabra tú me muestras esta imagen del cuerpo de la iglesia como el cuerpo tuyo. Necesito tus manos, Jesús. Necesito de tu boca para que me enseñes. Necesito ese abrazo tuyo. Necesito que estés conmigo en los momentos difíciles. Y ahora entiendo que tú pusiste a la iglesia para darme ese abrazo. Ahora entiendo que pusiste a la iglesia para darme esa instrucción, inclusive para corregirme cuando yo estoy yéndome por el camino que no es y volverme a traer a tu camino. Lo entiendo, Señor. Pero no solamente entiendo esto, sino que entiendo que los demás me necesitan, que sufren si yo no estoy, que les hago falta y que el don que yo tengo les hace falta a ellos. Perdóname, Señor, si no he hecho tu voluntad al poner mi vida al servicio de otros. Hoy quiero hacerlo en la iglesia como tú así lo quieres. Te doy gracias por tu gran amor, por todo lo que me enseñas y todo lo que guardas en mi vida. Amén y amén.